¿Sabías que hace apenas 3 millones de años, un estrecho puente de tierra cambió para siempre el destino de dos continentes enteros, separando océanos y uniendo especies que hoy definen la biodiversidad de nuestro mundo, pero que en un futuro lejano podría romperse de nuevo, dejando a Sudamérica a la deriva como en tiempos prehistóricos? Imagina eso. América del Sur flotando sola en el Atlántico, con jaguares y capibaras aislados una vez más, mientras el cambio climático ya amenaza con erosionar ese lazo frágil en Centroamérica. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia geológica que explica por qué Sudamérica nunca se separó de América del Norte, pero podría hacerlo en millones de años? Prepárate, porque lo que vas a descubrir no solo reescribe mapas antiguos, sino que cuestiona el futuro de nuestro planeta. Y si esta revelación te hace reflexionar sobre la fragilidad de nuestra Tierra, demuestra que estás comprometido con desentrañar los secretos tectónicos que unen nuestras raíces continentales. Suscríbete ahora para no perderte cómo estos movimientos podrían redibujar el mundo que conocemos, o de lo contrario, dejarás que el silencio cubra estas verdades geológicas que impactan tu vida diaria. ¿Cuántos seremos los que navegamos por estas corrientes tectónicas en busca de respuestas? Cuando miramos el mapa del continente americano, algo nos golpea de inmediato. Esa delgada franja de tierra que une a América del Sur con el resto, el Istmo de Panamá, parece un hilo frágil en un tapiz gigante. Muchos piensan que siempre estuvo ahí, quizás más ancho en el pasado, estrechándose con el tiempo como un río que se seca. Pero esa idea es un error común, un mito que la geología ha desmentido una y otra vez. En realidad, entre hace 150 y 120 millones de años, durante el Cretácico, América del Norte y América del Sur eran islas flotantes en un supercontinente llamado Gondwana, que se estaba rompiendo. No había conexión. Un vasto mar las separaba, permitiendo que las corrientes oceánicas fluyeran libremente del Pacífico al Atlántico y que las especies evolucionaran en aislamiento total. ¿Te imaginas un mundo donde los armadillos nunca cruzaran al norte, o donde los gatos de dientes de sable no cazaran en las pampas sudamericanas? Eso era la realidad hace millones de años. Pero entonces, ¿qué fuerza invisible las juntó? ¿Y por qué, a pesar de los movimientos constantes de la Tierra, no se han separado de nuevo? Vamos a desentrañar esto paso a paso, con datos frescos de estudios recientes que están revolucionando nuestra comprensión. Nuestro planeta es un rompecabezas vivo, dividido en 14 placas tectónicas mayores y decenas de menores, todas bailando sobre un manto caliente que las empuja como corrientes en una sopa hirviente. Estas placas no están quietas, se mueven a unos 2 a 10 centímetros por año, más lento que el crecimiento de tus uñas, pero lo suficiente para remodelar continentes en escalas de millones de años. Hace 120 millones de años, la configuración era radicalmente distinta. América del Sur se deslizaba hacia el oeste, separándose de África, mientras América del Norte se alejaba de Europa. No había istmo, solo océano abierto. Lo que cambió todo fue la placa del Caribe, una pieza rebelde nacida de la fragmentación de la antigua placa de Farallón. Según un estudio de 2019 de la Universidad de Cardiff publicado en Scientific Reports, esta placa en su movimiento hacia el este a unos 2 centímetros por año colisionó con la placa de Nazca y la microplaca de Panamá emergente. Imagina el choque, como dos autos en una intersección, pero a escala planetaria. Esta colisión, ocurrida entre hace 25 y 20 millones de años en el Mioceno, levantó volcanes submarinos y acumuló sedimentos, formando las primeras islas que eventualmente se unirían en el istmo. Evidencias recientes lo confirman. Análisis geoquímicos de rocas volcánicas en el Canal de Panamá, recolectados en expediciones de 2021 por el Smithsonian Tropical Research Institute, muestran magmas secos y húmedos, alternando prueba de que el vulcanismo jugó un rol clave, no solo la colisión pura. La deformación en el océano al norte de Panamá, visible en mapas satelitales de la NASA de 2023, y las rocas volcánicas en la zona morada del istmo, datadas en 23 millones de años por datación de circones, en un artículo de Science de 2015 actualizado en 2022, gritan que esto fue un nacimiento violento. La microplaca de Panamá, esa pequeña pieza de unos 300 por 200 kilómetros, se formó precisamente de este caos, atrapada entre la placa sudamericana al este y la del Caribe al norte. Hoy,
Esta microplaca se mueve a 1.5 centímetros por año hacia el noroeste, estabilizando el puente. Pero, ¿por qué no se rompe? Ahí está el quid. La placa sudamericana se mueve oeste a 2 centímetros anuales, chocando con la Nazca, que avanza este a 7 centímetros por año. Ese roce genera la cordillera de los Andes, elevándose 1 milímetro al año, y la fosa de las Antillas, profunda 8.500 metros, formada por la subducción de la Nazca bajo el Caribe. Ahora, interactuemos un momento. ¿Puedes sentir el pulso de la tierra bajo tus pies? Cada vez que sientes un temblor en Panamá o Colombia, es este baile tectónico recordándonos que el istmo es un milagro temporal. Estudios de GPS de la red LISN en 2024 muestran que la placa del Caribe se desplaza a 20 milímetros por año respecto a Sudamérica, comprimiendo el istmo en lugar de estirarlo. La microplaca de Panamá actúa como un amortiguador. Su estabilidad geológica, con bajo calor del núcleo afectándola menos que a otras zonas, la mantiene firme. Un informe de CENACIT de Panamá en 2023 detalla cómo procesos como levantamientos, subducciones y fallamientos en la península de Azuero han reforzado esta unión desde el Cretácico tardío hasta hoy. En resumen, Sudamérica no se ha separado porque las placas la aprietan como en un abrazo tectónico. La sudamericana empuja oeste contra Nazca, el Caribe este contra Sudamericana, y Panamá en medio absorbe el impacto. Proyecciones de la USGS para 2025 estiman que esta compresión durará al menos 100 millones de años más antes de que tensiones acumuladas deformen y posiblemente separen el istmo. Pero vayamos más profundo. Cuando el istmo se cerró por completo hace unos 3 millones de años, no solo unió tierras, transformó el planeta entero. Antes, corrientes marinas conectaban Pacífico y Atlántico, permitiendo que especies oceánicas migraran libremente. El cierre las aisló, creando la corriente del Golfo que hoy calienta Europa 10 grados más de lo esperado. Estudios de ADN en peces ángel, publicados en PNAS en 2022, muestran que las variantes del Pacífico Occidental y el Caribe divergen hace 10 millones de años, prueba de este aislamiento. En tierra estalló el Gran Intercambio Biótico Americano, o GAVI, un éxodo masivo de especies que reescribió la evolución. De norte a sur migraron caninos como el coyote, félidos como el jaguar americano, ungulados como camellos y caballos, y roedores que hoy forman el 70% de la biomasa mamífera sudamericana. Una revisión de 2020 en Ecosistemas detalla 4 fases del GAVI. Proto-GAVI en el Oligoceno con aves pioneras, GAVI Primer en el Mioceno temprano, con tortugas terrestres de África vía Sudamérica, GAVI Segundo con primates del norte, y el clímax en el Plioceno, con el 50% de mamíferos norteamericanos invadiendo el sur. Impactante, ¿verdad? Imagina perezosos gigantes pastando junto a mastodontes en las llanuras pampeanas. Pero el intercambio fue asimétrico. Solo el 28% de especies norteamericanas llegaron al sur versus el 42% sudamericanas al norte, según un estudio de PNAS 2020 del Smithsonian. ¿Por qué? La extinción masiva de nativos sudamericanos, como los litopternos y toxodontes, por competencia y depredación. En aves, una revisión de 2018 en Ecosistemas revela colonizaciones tempranas desde el Oligoceno, con colibríes y búhos cruzando islas efímeras hace 30 millones de años. Hoy, el 60% de la avifauna neotropical debe su diversidad a este puente. Y no olvidemos plantas. Polen fósil de la pampa argentina, analizado en Scientific Reports 2020, muestra cómo la expansión de pastos C4 hace 8 millones de años facilitó la coexistencia, reduciendo competencia y permitiendo que équidos y gonfoterios se adaptaran rápido, comiendo desde gramíneas hasta hojas C3. Si esta migración ancestral te está impactando como a mí, imaginando cómo un puente de tierra moldeó la vida que ves en un zoológico o un bosque, haz clic en suscribirte ahora mismo. Es gratis, y no tienes excusa para no unirte a esta exploración que conecta tu pasado evolutivo con el pulso de la Tierra. Sigamos navegando por estas corrientes biológicas que nos definen. Ahora, profundicemos en el futuro. ¿Por qué Sudamérica aún no se separa y lo hará? La placa sudamericana, a 2 centímetros por año oeste, choca con Nazca, elevando los Andes a 200 metros cada millón de años. La Nazca,
subduciéndose a 7 centímetros anuales, genera volcanes como el Nevado del Ruiz, que erupcionó en 2023 recordándonos su furia. El Caribe, empujando forma la fosa de las Antillas, hundiéndose 8 kilómetros. El istmo, compartiendo bordes con estas, sufre compresión constante. Mediciones GPS de 2024 en la red IGS muestran deformaciones mínimas, menos de 1 milímetro anual, gracias a la microplaca de Panamá, estable por su bajo flujo mantélico. Un café científico de Cenacit en 2023 en la Universidad de Panamá reveló que fallamientos en Azuero y volcanismo en Tonosí han reforzado esta unión desde hace 20 millones de años. Pero nada es eterno. Proyecciones de la Universidad de Lisboa en 2025, en Nature, sugieren que en 100 millones de años, la placa del Caribe podría deslizarse más, deformando el istmo. La Nazca, chocando con Caribe y Sudamericana, podría abrir grietas. Estudios de 2022 en Tectonics estiman separación en 50 a 100 millones de años, con el istmo hundiéndose por subducción inversa. ¿Y si no es solo tectónica? El cambio climático acelera el drama. En 200 años, el derretimiento polar elevará mares 1 metro, sumergiendo partes de Yucatán, cuya elevación media es 10 metros, según IPCC 2021. La península, vulnerable por su caliza porosa, podría perder 20% de costa, pero un reporte de CEPAL 2023. Más al sur, el istmo de Tehuantepec en México, con 200 kilómetros de ancho, es estable por la placa norteamericana y Cocos, elevando sierras a 2.000 metros. El altiplano mexicano, a 2.000 metros, resiste sumersión gracias a sus 800 kilómetros de longitud y cordilleras. Pero Yucatán, con elevación baja, enfrenta proyecciones de sumersión parcial en 200 años, Pernasa 2024. En Centroamérica, la placa Cocos genera montañas de 4.000 metros en Guatemala, Honduras y El Salvador, pero Nicaragua, con altura media 100 metros, es susceptible. Sumando Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 1.000 kilómetros vulnerables al choque Cocos-Nazca. Un estudio de OMM 2023 advierte que huracanes como ETA e IOTA en 2020, intensificados 20% por calentamiento, erosionan costas 30% más rápido. ¿Sientes la urgencia? El corredor seco centroamericano, hogar del 90% de la población, sufre sequías que podrían desplazar 1,4 millones para 2050, per Banco Mundial 2019 actualizado 2024. En Nicaragua, fenómenos como estos ya migran comunidades, rompiendo el lazo humano del istmo. Y no es solo sumersión. La placa Cocos, moviéndose oeste a 9 centímetros por año, podría abrir una cuenca oceánica en la cordillera centroamericana en decenas de millones de años, per modelo de 2022 en Geophysical Research Letters. Esto dividiría el continente, creando un nuevo Pacífico Este, alterando climas y ecosistemas. Imagina, Sudamérica aislada, con Amazonia expandida pero vulnerable a sequías del 50% más intensas, per IPCC 2021. Pero vayamos a detalles fascinantes. En el istmo de Tehuantepec, la estabilidad geológica se debe a su posición en la placa norteamericana, con fallas como la de Polochic absorbiendo tensiones. Estudios de INEGI 2023 muestran suelos acrisoles y lubisoles resistentes, pero el CEIT, el corredor interoceánico, amenaza con alterar esto, per revisión en Revista Mexicana de Agroecosistemas 2023. En Yucatán, la karstificación acelera hundimientos, con cuevas colapsando 15% más por lluvias ácidas, per UNAM 2024. Nicaragua, con lagos como Nicaragua a 30 metros, enfrenta inundaciones que podrían aislarlo, per Obsicori 2023. Costa Rica, con Talamanca a 3.800 metros, resiste, pero Panamá, estable por su microplaca, ve deformaciones en Darién por Nazca. Ahora, ampliemos el lente. El Gavi no solo fue migración, fue extinción selectiva. En Sudamérica, el 80% de grandes mamíferos nativos desaparecieron, per CTRI 2020, por depredadores norteamericanos como osos y cánidos. Hoy, ecosistemas como la selva chocoana deben su riqueza al 40% de especies intercambiadas. Estudios isotópicos en La Pampa, 2020, muestran cómo C4 permitió flexibilidad dietaria, con gonfoterios comiendo 70% gramíneas,
En aves, colibríes del norte polinizan 60% de orquídeas sudamericanas, per revisión 2018. Pero el futuro climático invierte esto. Sequías en Amazonia, UP, 30% desde 2020, Perimpe Brasil 2024, amenazan especies híbridas. ¿Y el impacto humano? Pueblos indígenas como los zapotecas en Tehuantepec han vivido este puente 10.000 años, pero arqueología en Juchitán 2023. Hoy, el CIT desplaza comunidades, Percielo 2022, exacerbando migraciones climáticas. En Centroamérica, 8 millones afectados por huracanes 2020, per OMM, con 3,2% crecimiento económico frenado por sequías. México ve 1 millón de migrantes internos por corredor seco, per CEPAL 2021. Sigamos explorando. La placa Nazca subduce a 80 kilómetros profundidad bajo Sudamérica, generando megaterremotos como el de 1960 en Chile, 9.5 Richter. En Panamá, sismicidad baja por estabilidad, pero fallas en Azuero producen 5.0 eventos anuales, per CENACID 2023. Futuro. En 50 millones de años, Andes podrían colapsar por erosión, per modelo 2025 Nature, abriendo rift. Cambio climático acelera. Derretimiento andino pierde 50% glaciares para 2050, per IPCC, afectando 70 millones ríos abajo. En Yucatán, cenotes sagrados mayas colapsan por salinización, per INACH 2024, con 20% costas perdidas. Tehuantepec, con tehuanos a 100 km erosión a 2 metros anuales, per UNAM. Nicaragua, volcanes como San Cristóbal, emiten CO2 up 15%, agravando calentamiento local. Costa Rica, biodiversidad hotspot, pierde 10% hábitat por inundaciones, per SINAC 2023. El gabi moderno. Especies invasoras como el pez león del Pacífico invaden Caribe postcanal, per Smithsonian 2024, reduciendo poblaciones nativas 65%. Plantas C4 expanden sabanas, pero sequías matan 20% cultivos, per FAO 2023. Imagina el cierre. En 250 millones de años, supercontinente Amasia une Américas con Asia cerca Polo Norte, per Yale 2015 actualizado 2025. Pero antes, separación posible por Cocos abriendo cuenca, per Geophysical 2022 en 30 millones de años. Has navegado esta epopeya tectónica conmigo, desde choques ancestrales hasta amenazas climáticas que podrían romper el lazo continental. ¿Qué opinas? ¿Es el istmo un puente eterno o un hilo a punto de romperse? Deja tu opinión en los comentarios si te cautivó esta odisea geológica. Haz clic ahora en el botón suscribirse justo debajo del video si quieres descubrir más sobre los secretos tectónicos que moldean el futuro de nuestras Américas. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para explorar cómo estos movimientos podrían redibujar mapas en eras venideras.